hacer varias cosas. Por ejemplo, uno puede comparar o identificar o determinar si una variable está asociada a la otra. Por ejemplo, como ocurre, por ejemplo, con el peso y la estatura. Normalmente, normalmente una correlación positiva entre peso y estatura, ¿verdad que sí? Es bastante común saberlo, que si yo tengo, por ejemplo, un gráfico de esta manera, donde estoy colocando la data, la información de peso por un lado, ¿sí? Y estatura por el otro, acá arriba, y tengo un dato de estatura, aquí, por ejemplo, y lo grafico con su valor de peso, tendría un gráfico como este, ¿no? Así más o menos, que a medida que aumenta el peso, va a aumentar la estatura. ¿Sí, verdad? Eso ocurre. De hecho, hay tablas para determinar este comportamiento, sobre todo cuando vemos el crecimiento de algo. Normalmente cuando algo crece, a medida que aumenta la estatura o su tamaño, aumenta también el peso, porque están directamente asociadas de una manera positiva. ¿Verdad que sí? Entonces, eso lo podemos medir, lo podemos con un número determinar cómo es la correlación o cómo es la asociación entre esas dos variables. También puede ser el caso que tengamos dos grupos, por ejemplo, tenemos la estatura, ¿sí? La estatura del grupo 1 o el grupo de masculinos, la estatura del grupo de las femeninas, ¿verdad? Entonces, podremos de alguna forma también hacer una comparación de estatura para los dos grupos, ¿cierto? Y podemos determinar quién de los dos tiene una estatura mayor o menor, ¿cierto? Entonces, obviamente también un valor numérico nos va a decir que esa estatura, perdón, del grupo de los masculinos es mayor o es menor que la estatura del grupo de los femeninos. También lo podemos medir a través de un valor numérico y podemos hacer la comparación a través de una prueba. También puede ser el caso de que tenga tres grupos, ¿verdad? Puede ser que yo tenga tres grupos. Por ejemplo, tengo por ejemplo, que voy a medir, voy a determinar el peso de tres grupos de individuos. Tengo el peso de individuos sanos, ¿sí? Pues soy individuos sanos. Y también tengo un grupo de individuos con sobrepeso tipo 1 y el sobrepeso tipo 2, ¿verdad? Y yo puedo medir aquí o determinar aquí, comparar el peso de ese grupo de individuos. Entonces, aquí, en el ejemplo anterior, por ejemplo, tenía dos grupos, masculino y femenino, ¿verdad? Pero en este ejemplo tengo tres grupos. Entonces, yo puedo determinar la diferencia que existe en dos o más grupos, en dos grupos o en tres o más grupos. Cada uno utiliza un análisis estadístico distinto. No es lo mismo comparar dos grupos que comparar tres o más grupos. Pero también con un valor numérico yo podría determinar si estos tres grupos son iguales o no entre sí. Hay otras pruebas de independencia, por ejemplo, yo puedo medir prevalencia y con un valor, por ejemplo, de chi cuadrado, también determinar si la prevalencia de algo es distinta o es significativa con respecto a la prevalencia de otra cosa. Eso no lo vamos a ver. Eso no lo vamos a ver. Vamos a ver correlación para determinar asociación entre variables. Vamos a ver comparación de dos grupos y comparación de tres o más grupos. Hoy vamos a ver un poquito sobre la correlación o la asociación entre variables. Eso es lo que veremos el día de hoy. Entonces, para el caso de que si yo quisiera, por ejemplo, comparar dos grupos, yo tendría que hacerlo a través de una medida de resumen, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, medir o comparar medias o medianas. O también podría determinar la diferencia que existe entre las varianzas de los dos grupos. O también comparar proporciones. Por otro lado, cuando determino si dos variables están asociadas entre sí, yo puedo determinar el grado de asociación. Puedo medir o cuantificar a través de un numerito, ¿sí? El grado de asociación entre las variables o de relación entre las variables y su nivel de significancia. Si es significativo o no esa asociación que existe entre las dos variables. Vamos a ver de qué se trata eso el día de hoy. Aquí yo les pongo este ejemplo, que es bastante típico y clásico, y es el que más podemos comprender, ¿no? Ya cuando vayamos a algo más complejo, entonces ya podemos extrapolar esto que es simple
algo más complejo. Y será lo mismo. Yo tengo el peso y la altura de un grupo de individuos, de un conjunto de personas, ¿verdad? Lo que les expliqué anteriormente, lo que coloqué en el gráfico. Y yo tengo una información gráfico, ¿no? X por un lado y Y por el otro lado. Yo lo grafico y tendría un comportamiento de esta manera, así. Pero vamos a ver cómo es ese comportamiento. Este es un diagrama de puntos, un diagrama de dispersión, o diagrama de puntos, o una nube de puntos, y puedo medir con este gráfico, con ese conjunto de datos, varias cosas de las variables. Pero veremos en breve. Entonces, aquí les adelanté algo, ¿no? Que este gráfico se le llama diagrama de dispersión o nube de puntos, y por cada valor de X, yo tengo un valor de Y, o por cada valor de una variable determinada, tendré un valor para la otra variable. Por ejemplo, por cada valor de peso, yo tendré un valor para estatura, si quisiera utilizar el ejemplo anterior. Y yo voy a graficar aquí todos los valores. Si por casualidad un valor me falta, yo no puedo graficarlo directamente. Yo tendría que eliminarlo de mi registro, de mi conjunto de datos. Bien. Aquí tenemos más o menos cómo ocurre o cómo puede ocurrir estos primeros dos gráficos, el A y el B, ¿sí? Aquí, en este de aquí, el A y el B, cómo sería una asociación lineal entre dos variables, ¿verdad? Por un lado tengo la variable X y por el otro lado tengo la variable Y. ¿Alguien sabe cómo es esta asociación? Esta que vemos en el panel A. Cuando pregunto nadie responde. Es que esto de cielo virtual a mí me cuesta mucho. ¿Perdón? Cuando se refiere a asociación, se refiere sí. al tipo de gráfica como tal, o sea, si es algo lineal o o sea, el tipo de... Sí, mire, cuando pregunto asociación aquí y veo este gráfico, solamente se deriva una cosa. Puede que la sepamos, puede que no la sepamos. Yo se los voy a decir. Por ejemplo, aquí en este caso, la única asociación que yo veo entre la variable X y la variable Y es que a medida que aumenta la variable X, aumenta la variable Y. Muchos dirían que esto es directamente proporcional, ¿verdad? Como lo aprendieron, creo que fue en química. Eso en estadística es sacrilegio. Nadie debe decir que algo es directamente proporcional. No lo digan nunca. Aquí simplemente digan que esto es una asociación positiva. Esto es una asociación positiva. ¿Cómo lo sabemos? Porque a medida que aumenta la variable X, aumenta la variable Y. ¿Verdad? Y aquí vemos una asociación negativa. Negativa. A medida que aumenta la variable X, disminuye la variable Y. Tal cual. Esto es un comportamiento lineal, eso también es lineal. El hecho de que sea negativa no quiere decir que no existe esa asociación, es que es negativa. A medida que aumenta una variable, disminuye la otra. Y aquí el hecho de que sea positiva es que cuando se incrementa una, se incrementa también la otra. Yo tengo un grupo de maestría y cuando yo les expliqué, yo les puse un examen inicial, un examen diagnóstico, y les puse que era una correlación negativa. Y ellos simplemente en su mente les llegó el mensaje que la correlación negativa era que no había correlación. No, que sea negativa no quiere decir que no hay. Que sea negativa significa que a medida que se incrementa una variable, disminuye la otra. Entonces, esto es lo que tenemos aquí en el gráfico A y en el gráfico B. ¿Qué vemos en el gráfico C? El gráfico C es un poquito más complejo. No tiene un comportamiento lineal. Esto ya deja de ser lineal. Por lo tanto, en este caso, este gráfico, se utilizan otros modelos distintos a los modelos lineales para hacer predicciones sobre este modelo. Esto no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Y en el panel D, en el gráfico D, en este que está aquí, vemos una serie de puntos muy dispersos, ¿verdad? Puntos dispersos. Están allí desperdigados. No hay un comportamiento que se denote a través de este gráfico. Por lo tanto, aquí, si quisiéramos graficar o tirar una línea de tendencia, la línea de tendencia podría ser una línea de tendencia totalmente horizontal, que nos indica que entre la variable X y la variable Y
no hay asociación, no hay correlación, no están asociadas. Pues en el panel A y en el panel B, ¿sí? Que yo tengo una tendencia lineal, un comportamiento lineal. En el panel A, cuando veo que una variable se incrementa, a la vez que la otra se incrementa también, y en el panel B, cuando veo que una variable disminuye a medida que la otra se incrementa. Yo puedo medirlo, yo puedo medirlo con un valor. Y además de que puedo medirlo con un valor, yo puedo determinar si esa asociación, esa correlación que hay lineal entre X y Y, sea positiva o sea negativa, puedo decir si es significativa o no es significativa. El hecho que sea significativa quiere decir que es real, se comprueba a través de un valor de probabilidad. Es real, que no se debe al azar, no se debe a que por suerte o por azar vemos ese comportamiento entre las variables. ¿Me he explicado? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Sí, una pregunta. El valor X en estos casos sería, la variable X sería la independiente, ¿cierto? Sí, no, espérate. Sí, espérese. Aún no vamos a llegar a ese punto, porque en el caso de los modelos de correlación, ¿sí? Uno puede colocar la variable X, que va a tener un nombre, ¿no? Aquí estamos hablando simplemente de variable X. Esto porque esto es eje X y esto es eje Y en un plano cartesiano. Pero aquí puede ser variable X o variable peso. Digamos que esto sea variable peso, que hoy lo colocamos en el eje X. Esto sería la variable estatura, ¿sí? Que la colocamos en el eje Y. Ese no sea el ejemplo más claro. Vamos a ponerlo acá en la... Sí. Aquí tengo, por ejemplo, esta sería la variable peso, y esta sería la variable estatura. Vamos a quitarle el X y Y. Estatura, ¿no? Que por casualidad, el peso está en el eje X y estatura está en el eje Y, por el plano cartesiano simplemente, por el plano cartesiano, y el comportamiento es lineal, que a medida que aumenta uno, el otro también se incrementa, ¿verdad? Pero yo podría hacer un cambio. Yo podría poner peso en el eje Y y estatura en el eje X, ¿verdad? Sin que cambiara el comportamiento. No va a cambiar. Cuando veamos más adelante, le voy a explicar de qué se trata una variable dependiente o independiente. Eso quizá ustedes lo vieron ligeramente en química o en bioquímica, cuando colocaban aquí la independiente. Normalmente uno coloca la independiente en el eje X, normalmente. Pero para los efectos de la correlación, cuando tengo esto, por ejemplo, aquí, los peso y estatura, que están correlacionados positivamente, no importa dónde la coloques, no importa. ¿Por qué? Porque si colocas el peso acá y estatura acá, tendrás el mismo comportamiento. Pero igualmente yo ahora les voy a explicar de qué se trata cuando hablamos de variables dependientes e independientes. Bien. Ajá. Sí. Eso de variable, aquí justamente viene, ¿ven? De variable dependiente e independiente se aplica solamente a los modelos de regresión. Regresión. ¿Sí? Cuando hablamos de correlación, a través de un coeficiente de correlación, no hablamos de variable dependiente o independiente. ¿Por qué? Porque cuando hago un análisis de correlación, ¿sí? De correlación, en ese caso, utiliza un modelo matemático que simplemente me va a analizar cuán asociadas están dos variables, sin indicarme causalidad. Sin indicarme causalidad. Por ejemplo, aquí, si yo tuviera un gráfico, volvemos a lo mismo, ¿no? Peso por un lado y estatura por el otro, ¿sí? Pero por el otro. Y vemos este comportamiento aquí lineal, ¿verdad que sí? Así, ¿no? Tengo una serie de puntos, ¿verdad que sí? Por casualidad, bueno, no vamos a hablar por casualidad. En este caso, peso y estatura están asociados, están correlacionados, ¿no? Hay una correlación positiva. Pero eso no indica que una variable esté ligada estrictamente a la otra, ¿verdad? Porque puede ser el caso que yo tenga una serie de individuos así,
que digamos tengo estatura por un lado y peso por el otro, ¿no? Pero que su comportamiento no sea así, sino que sea así, ¿ven? Que el comportamiento sea así y que la asociación, sí, que sí se vea también un cambio, ¿no? Un cambio perdón, vamos a ponerlo de otra forma, pero sí. El gráfico sería, bueno, algo más o menos así, miren. Por ejemplo, si yo tuviera, miren, igualmente se ve un incremento, ¿verdad? Pero se ve un gráfico, una tendencia un poco más empinada que esta de acá. Puede ser el caso que yo esté trabajando con un grupo de individuos que sí, están creciendo, están aumentando de peso, de estatura, perdón, pero el peso se mantiene reducido, porque digamos están desnutridos. Puede ser el caso, ¿verdad? Hay una ligera asociación entre el peso y estatura, ¿verdad? Pero que no depende estrictamente una de la otra. Porque puede ser el caso de que las dos variables estén correlacionadas, pero que no sea por causalidad. No sé si con esto lo estoy enredando más. Porque quizás el individuo no come bien o no se está nutriendo de manera correcta. Crece por el efecto del tiempo, ¿sí? Pero no se incrementa su peso porque no está consumiendo la cantidad de alimentos nutricionales que le permiten aumentar de peso. ¿Me expliqué? Eso se refiere a la causalidad. Y por otra parte, ¿sí? Cuando yo hablo de variables dependientes o independientes, esto ya no lo vamos a ver como tal, porque ya eso es cuando voy a definir variables, ¿sí? Esto ustedes lo vieron con la profesora de estadística, esta parte. O sea, nos explicó el cálculo de variables como en términos generales, pues. No De algo variables específico. generales, ok, pero no vieron correlación con ella. Creo que no. Vale, vale, ok, sí, no, no pasa nada. Ajá, vale, ok. Cuando hablamos de, arriba esto sería modelos de correlación, simplemente. Modelos de correlación. Que lo tengo así como esto, como un gráfico así como esto. Pero también puede ser el caso de que esté hablando de modelos de regresión, que son otro tipo de modelos matemáticos. La correlación y regresión son parecidas, pero no son iguales. Dentro de la regresión, tengo la regresión lineal simple, cuyo comportamiento es igual, así, ¿no? Así, es así, es regresión lineal simple así. Pero también puedo tener regresión múltiple o regresión no lineal. Entonces, yo lo coloco aquí porque es el único modelo de regresión cuyo comportamiento es similar o parecido al de correlación. Al de correlación. Bien, en la regresión, por ejemplo, tenemos variables dependientes e independientes definidas como tal, definidas, y en donde en los modelos de regresión yo puedo cuantificar, yo puedo utilizar una fórmula matemática, una ecuación de gráfico para cuantificar el cambio de una variable con respecto a la otra. Vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a quedar en este curso solo con los modelos de correlación. La estadística es inmensa. Ustedes no se imaginan. Eso vamos poco a poco. Yo quiero explicarles un poquito de esto. Eso es súper básico para que luego vayamos entendiendo otras cosas. Ya que hemos perdido 2 meses y pico, no, perdón, como 3 meses, no sé cuántos meses hemos perdido con la profesora de estadística. Perdón, no se lo digan a ella, porque ya tengo bastante vergueros con la gente de estadística. Bastante, no se imaginan. Con todas las profesoras de estadística me he peleado. Porque yo soy de los que creo que este curso deberíamos darlo solamente a los biólogos, para biólogos. Porque la parte que ustedes dan en estadística no les va a servir de nada. Ojalá que me equivoque y ojalá les sirva de algo en un futuro. Ojalá les sea útil en un futuro y que no hayamos perdido 2 meses en esas clases que dieron con la profesora de estadística. Vale. Bien.
Aquí tenemos también tenemos otro ejemplo en donde vamos a graficar, ¿sí? Vamos a graficar el peso, la variable peso, con la variable índice de masa corporal, IMC, índice de masa corporal. Si lo graficáramos, tuviésemos también un comportamiento así, ¿ve? Lineal. Y podemos medir a través de un cálculo de coeficiente de correlación cómo es el cambio la asociación entre índice de masa corporal y peso. Podemos determinar qué ocurre si aumenta una variable. Podemos determinar qué ocurre. Bien. Dentro de los coeficientes de correlación existen dos tipos. Existe el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman. Ambos miden cosas parecidas, cosas similares, ¿verdad? Lo único que uno analiza datos que tienen o poseen criterios de normalidad. O sea, si el conjunto de datos tiene o presenta un comportamiento similar a la distribución normal, podemos utilizar Pearson. Si por el contrario la data no tiene un comportamiento paramétrico, no se ajusta a la distribución normal, entonces utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman. Vamos a ver hoy, o quizás mañana toca también 2 horas, sí, o quizás mañana temprano, cuando veamos la parte práctica, vamos a ver de qué se trata esto de Pearson y Spearman. Sí. Vamos a ver algunos puntos importantes de la correlación de Pearson. ¿Sí? El coeficiente de correlación de Pearson es un valor numérico que puede ir de -1 a +1, como les indiqué, ¿no? Puede ser negativo, puede ser positivo, pasando por el 0. Ustedes se acuerdan del plano cartesiano, ¿no? Luego como esto así. Usted tiene aquí el 0, entonces ustedes tienen varios puntos y tienen entonces aquí +1. Y tienen una serie de puntos aquí, de valores, que pueden colocarse entre 0 y -1. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de esto? Pues el valor del coeficiente de correlación de Pearson y de Spearman, ambos, ¿sí? Pueden tomar valores entre -1 y +1, pasando por el 0, para medir asociación entre variables. Esto lo vamos a entender mejor con la parte práctica, mucho mejor. Si el valor de la correlación es próxima a 1, ¿qué pasó? Fue la luz. Déjeme ver que se me desconectó la... Aquí está. ¿Me escucha? Sí, profesor. Vale. Sí, es que acá se fue la luz, no sé, de repente. Tengo un par de baterías, pero se me apagó la pantalla. Bien. Les decía que si el valor del coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman, cualquiera de los dos, es próximo a 1 en su valor absoluto, ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es el valor absoluto de -1? 1. 1, exactamente, bien, genial. Solo lo estoy sondeando porque hay gente que no sabe. Hay gente que a esta altura de la vida no lo sabe. Bien, exacto. Si es próximo a 1, el valor absoluto, consideramos que es una correlación fuerte. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Obviamente, cuando ese valor va disminuyendo y se va acercando a 0, esa correlación también va disminuyendo. Esa magnitud, esa fuerza de correlación va disminuyendo. Esta es la fórmula matemática. Esto no lo vamos a hacer, porque eso sería tomar cada valor por cada valor y hacer este cálculo matemático. No, eso lo hace el programa. Eso lo calcula el programa. Uno le mete los datos así, y te tira un valor de R, de coeficiente de correlación. Para el caso de la correlación de Pearson, lo denotamos con la letra R. ¿Sí? R, tal cual, así, R. Esa sería el coeficiente de correlación de Pearson. Aquí está, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, que ese coeficiente de correlación de Pearson tiene propiedades. Por ejemplo, si vemos que es una R positiva cercana a 1, ¿sí? Así, por ejemplo, la R es positiva, el valor de R es positivo, vemos algo como esto, algo así. Positivo, así.
quiere decir que es una recta creciente de izquierda a derecha, ¿no? Crece de izquierda a derecha. Y por lo tanto, cuando aumenta una variable, aumenta también la otra. Si digamos aquí fuese, vamos a llamarla aquí variable A y aquí variable B. Vamos a ir quitando un poquito de X y Y porque no se me confunde. Ajá, entonces quiere decir que la variable A y la variable B están asociadas positivamente, ¿verdad? Si digamos positivamente, si por el contrario el valor de R es negativo, aquí tengo por ejemplo A y B y es negativo, yo tendría algo como esto, es decreciente de izquierda a derecha, ¿verdad? Decrece de izquierda a derecha. Y la correlación que existe entre A y B es negativa, ¿verdad? Negativa. Y cuando tengo, por ejemplo, un coeficiente de 0, es como lo mencioné anteriormente, que entre A y B, el comportamiento de esa nube de puntos, ese diagrama de dispersión sería más o menos así, ¿ve? Así. Muy dispersos, tan dispersos que no hay comportamiento lineal entre las variables A y B. Y yo podría tirar una línea que es así horizontal. Bien. Vamos a avanzar. Ajá. Es esto que ven aquí, ¿ve? Esto que ven aquí. Se los expliqué antes, se los voy a repetir ahorita, porque tengo otras cosas que mencionarles. Por ejemplo, aquí sea el caso, miren que aquí tengo una R igual a 1. Yo les digo a ustedes que cuando tengo una R, valor de coeficiente de correlación, igual a 1, es que hay una correlación fuerte. ¿Verdad que sí? Y miren ustedes que aquí, por ejemplo, tengo una serie de puntos que se ajustan linealmente de manera perfecta a una línea de tendencia. ¿Lo ven? Mira, ¿ves? Todos los puntitos están sobre la línea de tendencia. Tengo los puntos y todos están sobre la línea de tendencia. Quiere decir que entre las dos variables que hay aquí, son dos variables, la asociación es positiva y fuerte, muy fuerte. Y miren, por ejemplo, si yo voy reduciendo el valor de R, aquí ven que se va reduciendo, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la línea de tendencia, algunos puntos están fuera de esa línea de tendencia, ¿verdad? Porque a medida que yo voy teniendo más dispersión en mi conjunto de datos, yo voy perdiendo correlación entre las variables. Y obviamente el coeficiente de correlación va a ir disminuyendo. Miren, por ejemplo, en este caso, una R de 0.73. Miren, tengo una línea de tendencia y tengo una serie de puntos que ya se van dispersando un poco más. Aquí, por ejemplo, en los gráficos de aquí debajo, este está acá, es negativo el asunto. Aquí, por ejemplo, veo que la asociación es negativa, ¿verdad? A medida que aumenta una variable, disminuye la otra, ¿cierto? Y su valor es R igual a -1. Es una correlación perfecta de 1, pero negativa. Eso que sea negativa, le repito, no quiere decir que no hay correlación. Les hago esta salvedad, ¿sabe por qué? Porque doy en clase un curso de maestría. La gente cree que porque es negativa no hay. Entonces eso me chocó mucho. Los prometo, me chocó. Que se me quedaron 4 y los dejé a los 4 con F. Maestría. Aquí también tengo, por ejemplo, esta reducción, ¿no? Esta reducción en el valor de R. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque algunos puntos se escapan, se salen de la línea de tendencia. Y aquí, como se lo expliqué anteriormente, el valor de R es 0. Y ven que todos los puntos están dispersos. Y tengo una línea de tendencia del todo horizontal. Del todo horizontal. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de mencionar? Sobre esto que acabo de explicar aquí. Profe, yo sí tengo una pregunta acerca de la última gráfica en la que R es igual a 0. Ajá, esa. Como los puntos están dispersados como en los anteriores ejemplos, yo quería saber si, obviamente, cada punto representa un dato. Sí. Y de esos datos uno puede sacar, obviamente, una línea media que pueda pasar o sea, dentro de la gráfica que no sea horizontal. O sea, ¿eso se puede hacer o tiene que ser estrictamente que si los puntos estén dispersados de esa manera, la línea debe ser totalmente horizontal porque no existe correlación entre los dos? Mira, aquí por ejemplo, aquí yo la puse, esto fue, yo no sé de dónde fue que aquí sale horizontal totalmente, ¿no? Pero puede ser el caso que la curva es así, ¿ve? Ligeramente así. O sea, tiende a ser horizontal. Puede que no sea del todo horizontal, pero tiende a ser horizontal. Porque indica que la correlación a través de su valor de R se acerca a 0. Se acerca a 0. Si, por ejemplo, digamos yo quitara aquí, por ejemplo,
estos puntos de aquí, estos puntos de aquí. ¿Sí? Si yo los quitara, la tendencia sería más o menos así, ¿ve? ¿Verdad? Y dejara de ser del todo horizontal, ¿cierto? Pero aquí yo estaría forzando la gráfica. Y digamos que yo quitara estos puntos que están aquí, yo los quito, aquí yo tendría una línea de tendencia más o menos aquí, así, ¿ve? ¿Lo ven? ¿Cierto? Si yo quito de acá, pero también te estaría forzando la gráfica. O sea, si yo tengo un conjunto de datos, entre más datos tenga, obviamente mi análisis de correlación será más fiable, más fiable. Pero normalmente la curva de tendencia en un gráfico donde no tengo correlación tenderá a ser horizontal. Tenderá a ser horizontal. ¿Me explico? La tendencia es horizontal, que no aquí como esta que es diagonal, ¿no? Ok, profe, ya comprendo. Ahora debo mencionarles algo importante, ¿sí? Con relación al coeficiente de correlación. R, aquí en esta cosa estamos hablando de Pearson, pero también se aplica a Spearman. También se aplica a Spearman. Aquí hay una nomenclatura que se utiliza, una convención que se utiliza para denotar el valor de la correlación entre dos variables. Si su valor absoluto es menor o igual a 0.3, la correlación, ¿sí? Yo considero que hay una asociación débil, así como lo ven aquí, débil. Si por el contrario es entre 0.3 y 0.7, ¿sí? La correlación es moderada. Si digamos es mayor de 0.7, se considera fuerte. Importante es que una vez que ustedes vayan creciendo y madurando académicamente, muy probablemente esto que está aquí ya dejarán de utilizarlo. Esto yo se lo estoy explicando para efectos didácticos, ¿sí? Y que por convención se utiliza. Pero normalmente cuando uno reporta correlación entre dos variables, uno simplemente menciona el valor de la correlación, sin decir si es fuerte, moderada o débil. Para efectos didácticos lo vamos a utilizar. Igualmente cuando veamos los ejemplos, también lo vamos a utilizar. Pero para efectos de reportar los datos, ¿sí? De un análisis cualquiera de correlación, uno simplemente dice el valor y su valor de probabilidad, que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos a quedar con esto que está aquí, esa convención. La vamos a utilizar. Pero más adelante ustedes verán en su vida profesional que no se utiliza como tal. Bien. Ajá, les dije que esto se aplica para correlación de Pearson y también para Spearman. Sí. Les menciono que, por ejemplo, cuando yo quisiera utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, este que está aquí, de Pearson, yo debo evaluar una serie de pasos antes de decidir si utilizo Pearson o utilizo Spearman. ¿Verdad? Yo tengo que evaluar varias cosas. Una cosa que tengo que evaluar es la normalidad de los datos. Que la data sigue la distribución normal. Si sigue distribución normal, utilizo Pearson. Si no sigue distribución normal, utilizo Spearman. Mañana que veamos la práctica vamos a saber cómo decidir si utilizar Pearson o utilizar Spearman. Otro punto es independencia. Cada dato, cada valor debe ser independiente del otro. Por ejemplo, si yo tengo aquí, por ejemplo, una serie de datos, ¿no? X y Y, entonces tengo aquí varios puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y obviamente tengo su correspondiente punto para la variable Y. El dato que encuentro, aquí tengo 1, 2, 3, así, ¿no? 4, 5, por ejemplo. Ajá. El dato que yo tengo en el punto número 5 debe ser independiente de los anteriores. O sea, debe ser una lectura totalmente independiente. Como que yo me le mida, por ejemplo, a ustedes, a cualquier estudiante, le mida la estatura y el peso. Y luego mido la estatura y el peso de otro estudiante. Eso se llama independencia. Independencia. Cada valor es distinto. Ajá. También tengo el coeficiente de correlación de Spearman, que es simplemente cuando la data no sigue distribución normal. Cuando uno sigue esto, yo utilizo Spearman. Spearman, si Pearson era R, Spearman es Rho. Así ve, Rho.
que se designa con una letra griega, que es más o menos así, ¿ve? Rho. Y se aplica justamente cuando la data, analizada previamente, no cumple con criterios de normalidad. Simplemente así. Mañana en la práctica vamos a verlo más claro, lo vamos a entender mucho mejor. También Spearman, como Pearson, toma valores entre -1 y +1, pasando por el 0, donde 0 sería que no hay correlación entre las variables, y si fuese negativa, cercana a 1, quiere decir que la correlación es fuerte pero negativa, y si es positiva, cercana a 1, sería fuerte pero positiva. Negativa significa que a medida que aumenta una variable, disminuye la otra, y positiva significa que a medida que aumenta una variable, la otra también aumenta. Ajá. Bien, vamos a ver esta parte, que esta parte es importante. El test de hipótesis para la correlación. Bien, aquí por ejemplo tengo este enunciado. Miren, vamos a leer el enunciado. Dice aquí, el enunciado número 1, dice: la asociación entre la variable A y la variable B es negativa. Este es un enunciado, ¿sí? Como una afirmación. Yo estoy afirmando algo, yo estoy planteando algo. Aquí, por ejemplo, yo podría plantear esto como una hipótesis. Así, tal cual, ¿no? Hipótesis 2 puntos. Y aquí yo diría que, ¿sí? La asociación, voy a denotar, voy a poner aquí, la asociación o correlación, si no, correlación, pues sí, correlación entre la variable A y la variable B es negativa. ¿Cómo yo plantearía cuando algo es negativo? ¿Cómo se plantearía matemáticamente cuando algo es negativo? Yo tengo, por ejemplo, aquí un plano cartesiano. Aquí +1 y tengo aquí -1. ¿Cómo yo podría plantear que algo es negativo? Si lo pone del lado izquierdo. Sí, ¿y qué hay del lado izquierdo? Los números negativos. Ajá. ¿Y esos números negativos qué son con respecto al 0? Menores. Menor, exactamente. Entonces yo podría decir aquí que la correlación entre A y B es menor que 0, para indicar que es negativa, ¿verdad? Aquí digo que es positiva, entonces lo contrario. La asociación entre A y B es positiva. Acá. La hipótesis sería así, ¿ve? 2 puntos. La correlación entre A y B es mayor que 0. Solo para decir que es negativa, positiva, para decir que es positiva. Aquí ya con esto, yo planteo una hipótesis para la correlación de dos variables, de A y B en este caso. Y aquí, por ejemplo, yo podría, de alguna forma yo podría reemplazar ese valor, esa letra cor, ¿sí? Para indicar con el coeficiente de correlación que corresponda. Por ejemplo, si yo quisiera decir que esto es con Pearson, entonces yo pondría aquí que R entre A y B es menor que 0. Y si aquí quisiera decir lo que es con Spearman, yo diría que Rho entre A y B es mayor que 0. ¿Me expliqué? Sí, ¿eh? Esto no es difícil. Yo lo estoy explicando así como si usted no supiera un carajo, pero en realidad esto es súper sencillo. Vale, esto es simplemente para empezar, ¿no? Porque ahora la cosa se complica. Ajá. Se complica un poquito, tampoco es que se complique mucha vaina. Aquí, por ejemplo, yo pongo, y digo aquí, a medida que aumenta la variable X, disminuye la variable Y. ¿Cómo sería el comportamiento de estas dos variables entonces? Negativa. Negativo, ¿verdad que sí? Entonces yo podría poner aquí mi hipótesis, ¿no? Sería así más o menos. Podría poner aquí R. R entre la variable X y la variable Y es menor a 0. Aquí yo cumpliría con esto, ¿no? Que disminuye. A medida que aumenta una, disminuye la otra. Ajá. Quiere decir que esto es negativo, ¿verdad? Y digamos acá tengo, no existe asociación entre X, entre T y C y S. No existe asociación entre T, entre la variable T y la variable S. ¿Cómo pondría yo allí? ¿Cómo lo pondría? Si yo quiero indicar que entre dos variables no hay asociación.
Supongo que pondría RXY no es igual a 0. O no, es igual a 0, que diga. Sí, es igual a 0. Digamos R, ¿no? Use R. RXY es igual a 0. ¿Para qué? Para denotar que entre las dos variables, perdón, aquí no sería XY, aquí sería TZ, ¿verdad? T y S, perdón, T y S, por esto que está aquí, es igual a 0. Exactamente, esto que está aquí, cuando yo denoto que entre dos variables no hay asociación, yo estaría indicando la hipótesis nula. La hipótesis nula. H0 sería 2 puntos, R entre T y S, las dos variables S es igual a 0, para indicar la hipótesis nula. Aquí sería como una hipótesis alternativa. Bien. Aquí son más ejemplos. Si quieren podemos hacerlo. Miren, por ejemplo, esta aquí, el 5. Esto sería es similar al anterior. Vamos a ir al 6. Dice el 6 allí del 6. Existe asociación entre la variable T y la variable S. Hay asociación. Hay. Entre T y S están asociadas entre ellas. ¿Cómo yo podría denotar eso? Existe. Existe quiere decir que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Ya, exacto. Entonces yo podría decir que R, yo no sé si es positiva o negativa, no lo sé. Solo sé que existe. Entonces aquí yo pondría lo que el compañero dijo en su momento. Entre T y S es distinta de 0, ¿verdad? Entonces yo estaré diciendo que entre T y S hay correlación, hay una correlación. ¿Es positiva o negativa? No lo sé. Tengo que comprobarlo experimentalmente. Pero yo lo planteo así. Es desigual de 0 para indicar que hay asociación entre las variables. Ajá. Ahora bien, cuando yo corro un análisis estadístico para la correlación, ya sea Pearson o ya sea Spearman, el programa me va a arrojar una serie de datos. Una serie de datos. Me va a arrojar, por ejemplo, un valor de R, un valor de R para R, que debe contener el signo, sea positivo o sea negativo. Por ejemplo, digamos que me arroja así, 0.94, ¿no? 9435, algo así. Este es un ejemplo. Me arroja un valor de R con signo y magnitud. ¿Verdad? Y además me va a arrojar un valor de probabilidad. El análisis va a decir R es igual a menos 0.9435 y su valor de probabilidad P es igual a tanto. Que digamos aquí me manda un valor de probabilidad de 0.034, una vaina así. Me está arrojando el valor de R con su signo, su magnitud y un valor de probabilidad. El signo me va a indicar a mí si la correlación es positiva o negativa. O sea que si entre las variables, cuando uno aumenta, la otra también aumenta, o si cuando uno aumenta, la otra disminuye. Me va a dar la magnitud, es decir, como lo vimos aquí, ¿no? Vamos a verlo aquí en esto que está aquí. Me va a dar la magnitud, me dice, tú tienes una correlación débil, moderada o fuerte, de acuerdo a esta convención que vemos aquí, ¿verdad? Y además me va a decir un valor de probabilidad. El valor de probabilidad simplemente me va a indicar si esa asociación que existe entre las dos variables es significativa o no es significativa. Me va a decir, lo que tú tienes allí, lo que obtuviste, eso es significativo. No se debe al azar. Se debe a que en realidad las dos variables están asociadas. ¿Cómo? Negativa y fuerte. ¿Me explico? Entonces aquí yo vengo, ¿no? Veo el signo, la magnitud y el valor de probabilidad o significancia, el valor de probabilidad para el análisis estadístico. También puede ser el caso que me arroje un valor de intervalo de confianza. Esto no lo vamos a ver. Pero puede que por ejemplo, me mande un intervalo de confianza para ese valor, esa magnitud.
Lo vamos a ver. Vamos a centrarnos esta vez en los tres primeros principales datos: el signo de la magnitud y el valor de probabilidad que te arroja la prueba, que uno tiene que comparar con el nivel de significancia que uno plantea inicialmente como investigador. Lo vamos a ver en breve o mañana. A ver, ahora tenemos tiempo. Ya queda poquito, queda poquito. Entonces aquí, por ejemplo, aquí están, por ejemplo, el test de hipótesis, la prueba de hipótesis para las variables. Pueden ser de varias formas. Puede ser, por ejemplo, lo que acabamos de ver. Puede ser que no haya asociación entre las variables cuando el valor de ρ o de r es igual a 0. Hay una asociación. Puede ser que haya negativa cuando es menor a 0, ¿sí? Puede ser que haya una asociación positiva cuando r es mayor que 0. Y puede ser que no sé cómo es. Simplemente establezco que hay. Si es negativo o negativo no lo sé. Y lo pongo como que r entre x y y es igual, perdón, es desigual de 0. Y aquí les pongo, ¿no?, lo que les acabo de explicar. Cuando no hay asociación de las variables, yo estoy planteando la hipótesis nula. Bien. No vamos a ver relación lineal siempre. No vamos a ver eso. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar aquí? Sobre la parte esta de los enunciados, plantear la hipótesis y luego el signo, magnitud y intervalo de confianza. Lo vamos a utilizar mañana. No, ninguna pregunta. Vale. Genial. Les voy a proponer algo. A mí no me apetece dar clase. Si todos pueden, yo puedo dar 1 hora más. Todos pueden. Porque se tiene que. Yo no puedo, profesor. No puede. Tengo que hacer un quiz a las 9:30. Ya. Dale, pues. Entonces nos vemos mañana entonces. Mañana vemos la parte práctica. Yo les voy a mandar los archivos y explicamos la parte práctica. Entonces, si no hay preguntas, sería todo por el día de hoy, que acabamos justo a tiempo.